Amables televidentes, gracias por nueva vez por estar con nosotros. Estamos, como saben ustedes, en un periodo electoral. República Dominicana es básicamente un país de personas que les gusta mucho la política. Se habla de la pelota, pero no, la política nos gusta más. Es importante y determinante inclusive para la vida de algunas personas el resultado que se obtenga en las elecciones, sobre todo en las generales, pero también en las elecciones municipales y hasta en las elecciones para el Congreso, porque hay personas que su vida está ligada directamente a la política. Por eso la importancia que reviste estos torneos electorales. Uno el 18 de febrero, municipales, elecciones. El otro para el domingo 19 de mayo, elecciones para el Congreso y la Presidencia de la República. Tengo la gran satisfacción de conversar en esa noche con Delis Erasme sobre este aspecto. Hola, Delis Erasme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dominicanos de todo el mundo. ¿Cómo tú estás, Gregory? Aquí estamos. El grito de batalla. Sí, eso es. Delis, te has convertido con tu participación y tu capacidad de haber arropado las redes sociales, sobre todo con esa arenga en un influencer. Eres un influencer. Yo no salí en la lista que hicieron los otros días. Es una vaina rara. Habrá que ver quién hizo. Hicieron una lista de 100. ¿Y tú no estabas? No. Esa lista no sirve. No, lo que yo pienso es que la intensidad del Twitter es diferente, porque yo participo en todas las redes con la misma proporción, pero hay gente que te hacen 50, 20, 30 Twitter al día. Yo hago 1, 2. Pero aparenta que tú dedicas parte importante de tu día a esos trabajos que vemos. Yo no hago más de 2 Twitter en el día. Y 1 o 2 videos. Aparentan 100. Sí, porque hay mucha gente que lo utiliza, porque yo trato de ser justo y equilibrado en la información. Entonces, si a ti te conviene, porque yo digo que Juan gana y ese es tu candidato, tú lo multiplicas, pero en la misma que Juan gana en la capital, Pedro gana en Santiago. Y hay un santiaguero que lo que le interesa es lo de Pedro y también lo multiplica. ¿A cuáles partidos políticos como miembro tú has pertenecido? Si a todito. A todos. Y que eso no tiene límite. Ya. Ni la ley lo prohíbe, ni es delito, ni perjudica a nadie. ¿Qué te motiva a participar? Yo soy político desde muchacho. Yo vengo de una familia de políticos. Mi abuelo paterno, Regil Erasme, era político importante en el sur. Mi bisabuelo uno era del partido de Horacio Vázquez y otro de Estrella Ureña. Eran los dirigentes de Asua para abajo. Entonces toda la familia mía, entre los Erasme, los Vázquez, los Oliveros, todos somos políticos. Ya. Entonces eso se pega. Ya. Delis, ¿cómo es posible? Tú eres muy inteligente, tu inteligencia nace contigo. Eres un periodista de la época análoga del periodismo. Has hecho un crossover, te has adaptado perfectamente a lo que es el mundo de hoy. Lo que pasa es que yo soy hijo de una maestra y un telegrafista. Ah, ya. Mi mamá Sotica era profesora y mi papá era telegrafista. Personas avanzadas en su momento. En la época. Correcto. Claro. Ya, se entiende. Entonces eso es lo que uno aprende. Hay algo importante que me gustaría que tú lo conversaras conmigo. ¿Cómo, siendo este país tan político y en los criterios que tenemos hacia los políticos, es que no debemos creer en políticos, que los políticos no son confiables? Sin embargo, damos la vida por los políticos y nos fajamos por los políticos y votamos en las elecciones. Esa contradicción, eso es hipocresía. ¿Cómo se explica eso? ¿Y por qué no hay que confiar en los políticos? Yo confío en los políticos. Muy bien, pero se dice mucho en los políticos. Los dominicanos para votar bajo la boca, decía mi mamá. Los dominicanos dicen cualquier cosa que se le ocurra. Ya. Pero acá hay un sistema político partidario como no hay ninguno en América Latina. Nosotros tenemos 40 partidos. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, porque tú te metes en el que tú quieras, por intereses económicos, por afecto o por ideología, si es que existiera. Aquí el que no tenga un partido porque no quiere. Y tú te encuentras que solo el 18% de los votantes
no tiene partido político. Eso significa que el 82% es militante o simpatizante de una causa, de una agrupación política. Eso es el dominicano, desde que Dios hizo el mundo. Porque ¿de dónde viene la división de los dominicanos? De los indios. Teníamos 9 cacicazgos, era verdad. Seguimos igualitos, divididos. Papá, mamá, hermano, hijo que viven juntos. Son de 3, 4 partidos diferentes. Y se pelean y se ponen enemigos. Y siguen viviendo juntos. Y algunos se radicalizan demasiado y se distancian. Y se mueren enemigos. Entonces, esa es la realidad dominicana. El trujillismo, el balaguerismo, el peñagomismo, el bochismo, todo era división y unión. ¿Cómo se logra en la práctica? ¿Tú sabes quién fue el que sembró el germen de la división moderna? El PRD cuando lo fundaron en Cuba, que se dividió antes de los 3 primeros años. Porque Juan Bosch, Juan Isidro Jiménez Grullón, que fueron los fundadores del PRD, había una intelectual puertorriqueña que estudiaba en Cuba, porque Cuba era la cuna de la civilización latinoamericana. Se llamaba Julia de Burgos. Entonces, la versión histórica dice que Julia de Burgos era novia de Juan Isidro y que Juan Bosch se la quitó. Entonces, lo que vivimos burgando atrás dice que las 3 J que tienen jodida a la República Dominicana. Julia, Juan Isidro y Juan Bosch. Desde ese momento. Sí, tú buscas la historia. Era una de las más estelares e intelectuales latinoamericanas de la literatura y la filosofía. Ahí comenzó la división en el 39. De ahí para acá, todo. Lo único que no se dividió fue el trujillismo, porque a Trujillo lo traicionaron su propia gente. No hubo división. Lo que hubo fue una traición y lo mataron los que andaban con él. Muy cierto. El único que no fue víctima de la división. Después tú coges todos los gobiernos, desde la muerte de Trujillo hasta ahora. Hoy están divididos los PRM, Tirijala, grupos internos, externos, Ramón Albuquerque con uno, Luis con otro, Hipólito con otro, aunque ellos se llevan bien por conveniencia, Guido con otro grupo. Eso es inevitable. Siempre la cultura dominicana. La cultura dominicana. Sí. ¿Se puede hablar de que puede haber habido el mejor presidente o eso es muy subjetivo? Todos los presidentes superan al anterior. En positivismo. Sí, claro que sí. Hay más luces que sombras en todos los gobiernos. Tú agarras los 22 años de Balaguer, hizo una estructura similar a la de Lionel. Lionel le agregó la tecnología. Don Antonio fue agrícola. Salvador fue nada, porque su propia gente le dañó su gobierno, que llegó con la estigma de la honra y era mano limpia su campaña, y tú sabes cómo terminó. Sí, recordamos. No por él. Sí. No por él, por la gente que lo rodeó y a él le faltó información o carácter. Él nunca escribió lo que pasó, que debió escribirlo para saber por qué llegó donde llegó. Después, Hipólito, la chercha, la crisis bancaria, pero una democracia plena la de Hipólito. O sea, no lo catalogas de malo ese gobierno. No. Hipólito fue un mal manejo de la crisis bancaria. Pero si tú coges los 3 primeros años de Hipólito, 2 primeros años y medio, nadie tiene queja de eso. ¿Qué ocurre? Que Hipólito no se sentaba en el palacio a hacer lo que tenía que hacer. Y le metieron muchísima vaina del Fondo Monetario, la quiebra bancaria, la competencia entre los emporios bancarios por hacerse daño uno al otro. Y el Baninten era muy grande y los competidores, pero ya una crisis similar había vivido Jorge Blanco. Entonces fueron 7, 10 bancos con Hipólito. Eso no es la manera de controlar. Pero aún así Hipólito sacó 35% en las elecciones cuando fue a la reelección. Muchas personas se sorprendieron con esa cantidad. A pesar de la crisis. Sí, claro, correcto. A pesar de la crisis. Correcto. ¿Puedes, Delis, mencionar para ti? Lionel regresó en el 2004 por nada. ¿Qué hizo Lionel en el 96-2000? ¿Tú te acuerdas de algo que haya hecho? Nada. Lo llevó al poder la situación anterior. Fue aspirado por esa situación. Sí. La impronta de Lionel, las reales de 2004, 2012. Y nos dejó a Danilo de ñapa. Con todas sus consecuencias. Entonces Lionel vuelve en el 2000
y masifica el uso de la tecnología. Cuando él dijo que tenía los pies sobre la tierra y la cabeza sobre las nubes, la gente no lo entendió. Porque lo que estaba diciendo es, tengo los pies bien firmes y una visión bastante oceánica del mundo. Entonces comenzaron a decir que Lionel le cree que esto es Nueva York. Cuando él dijo Nueva York chiquito, nadie lo entendió. Ahora estamos en Nueva York chiquito, en la cultura de la edificación horizontal. Acabas de mencionar a Danilo Medina. Y Danilo llegó y hizo lo que él dijo que hizo hacer: cheque para los pobres, comida en las escuelas, manda. Ya. Se descuidó y le pasó lo mismo que a Salvador, la corrupción de su entorno cercano. Pero Danilo fue porque se negó a recibir informaciones. Cuando tú ibas y le decías algo, decía, eso es chisme. Error entonces. Sí, eso fue un error. Él confió en su entorno y desconfió en los Caliesi. Entonces el presidente que no se alimenta del chisme como tal, que pone un chin más de lo que es, y de la inteligencia como tal, fracasa. Elemental. Sí. En Dominicana, elemental. Luis se lleva del chisme y de la inteligencia. Por eso ha votado 34 gente de su gobierno. Danilo pudo haber votado 60 y no tuvieran preso. Hubieran votado. Ni estuviera él. Ni casi, él con la dificultad que tiene. Sí, con la dificultad. Has mencionado, Delis Erasme, prácticamente al mismo tiempo a Danilo Medina y a Leonel Fernández. Eres un personaje que tiene muchos seguidores, no los seguidores literales de Twitter ni de las redes, sino eres una figura que muchos seguimos, que estamos pendientes de lo que dices. Entonces, al mencionarlos a ellos dos, como si fuera con un niñito, ¿a quién tú quieres más, tu papá, tu mamá? ¿A quién tú quieres más, a Danilo o a Leonel? No, en términos afectivos eso anda más o menos igual, pero Danilo es un malicioso. ¿Lo dices en serio? Sí, claro que sí. Danilo es el capitán malicia, es sanjuanero. Los sanjuaneros no tienen alma. Por eso es mejor tratarlo como amigo que como político. Porque ellos tienen la política por encima de todo. Leonel no, Leonel tiene un carácter ingenuo. Danilo en términos políticos no hace nada que no sea político. Ahí no hay debilidad ni aflojamiento, como dicen los dominicanos, con nadie. Leonel lo hizo presidente en el 12. Sí. Lo sacó de un 34 cuando le decían siempre joven. Le puso a Margarita Cedeño, su mujer, lo llevó a 42. En Nueva York, en una reunión, dijo que tenía 40,000 millones de pesos para asfaltar el país. Y el 19 de agosto del 2012, Danilo, cuando abrió el año escolar en San Juan, dijo que encontró el maletín de los gallegos. No debió, humanamente no debió. ¿Cuál era el maletín de los gallegos? Sí. Unos gallegos que iban en el camino, se encontraron un maletín, se metieron para los montes y cuando lo abrieron lo que había era mucha factura. Sí. Eso es no tener alma. Esos son los sanjuaneros. Cosas así no se deben hacer. No, es una naturaleza o una cultura adquirida. ¿Y lo había hecho presidente? Claro que sí. Entonces, ¿qué tú crees que te espera a ti? Danilo se comprometió con Reinaldo a apoyarlo y después fue a la reelección. Danilo le mandó a decir varias veces a Leonel, antes del 16, que lo iba a apoyar para la reelección y después se la impuso. Y Leonel la aceptó porque entendía que una reelección era algo normal, porque ya él había ido. Y tú viste lo que le hizo en Juan Dolio, en la cosa de Metro. Le compró a todo el mundo. Él tenía niveles de popularidad mejores que los de Leonel, y ya Leonel había sido presidente 12 años. Pero eso se podía hacer en armonía, sin pelear. Pero después que Temo, Valdés Alviso y Danilo le dijeron todo lo que le dijeron a Leonel, ¿qué tú esperas de un político como ese? Lo mismo todo el tiempo. Danilo es político 24 horas, de alma, cabeza y corazón. Ahí no entra nadie en términos afectivos. ¿Cómo se explica un dominicano, un ser humano que se maneje de esa manera que describes? Porque siempre uno tiene, yo miro a Donald Trump con el nietecito, qué sé yo, miro
otros dignatarios. Los sanjuaneros no tienen alma. Ahí fue que se inició la traición en la República Dominicana. Esa gente traicionaron a Sánchez. Su compadre de óleo lo entregó. Y lo fusiló. Y hay otro hecho histórico en San Juan, que es el del general, el coronel Valentín Alcántara. Tú sabes que como el ejército era de la isla, aunque fueran del Haití español, se participaba en el ejército. Duarte fue un miembro del ejército haitiano, del Haití español. Pero cuando se produce la separación o independencia, hubo un solo oficial del Haití español que se fue a Puerto Príncipe. Era sanjuanero, Valentín Alcántara. Bien. Coge los sanjuaneros, los que participan en la política, la confrontación que tienen, la confrontación con Félix, con Danilo con Félix, con Radamés Segura. Y ahora el PLD está en manos de los sanjuaneros, imagínate. La situación política. ¿Sabes que el PLD está en manos de esos dos sanjuaneros? Eso miro, se ve de lejos que sí, que Y es así. Luisito Mariotti es sanjuanero, Oh. de la mata de Farfán. Ah, no sabía que era de allá, Claro. ¿no? Ya tú sabes lo que le espera a ese partido. Contigo es fácil pasar el tiempo porque informas, uno se actualiza y hay momentos muy amenos. Es la vivencia. Es la Ya, vivencia. la vivencia. La vivencia. La política, la situación política, ¿tú la manejas, te sientes divertido manejándola o preocupado? No, porque yo la aprendí. En el 2002 yo quería ser senador de Bauruco, de Neiva. ¿Tienes vocación para una senaduría? Tenía. Eso yo lo perdí con la experiencia de que me rechazaron. Ya, Teniendo los niveles de popularidad aceptables, no para ganar, porque uno va a la competencia. desde luego. Entonces yo estaba vinculado muy estrechamente del PLD y en un momento el PLD era una lista que hacía. Y cuando se sentaron Danilo, Miguel Coco, que en paz descanse, y Leonel Fernández, 2011. no, 2001. Perdón. Era para el 2002. Ya. Entonces van pasando Samaná, fulano, Santo Domingo, fulano, Puerto Plata, Bauruco. Miguel Coco dijo, o Danilo, bueno, ahí tenemos a Delierame, eso está resuelto. Y Leonel dijo, no, ese no. Y Miguel Coco le dice, pero ese muchacho es de nosotros. Y Leonel le dijo, será de ustedes, no mío, ese no. ¿Te consta que él dijo eso? Claro que sí, porque a mí me lo dijeron los otros tres que estaban ahí. Después Miguel Coco me dijo, coño, tú tenías esa senaduría posible de ganarla, pero el presidente no te quiso, porque tú hablas mucho. Y tú no guardas eso. No, ¿y para qué? No. Es una decisión política. Ya la entiendes. Sí, perfectamente. Después de eso yo entendí que todo era político y que los afectos personales eran paralelos, no andan juntos. Oh. Y estreché mi relación con Leonel y la tengo ahora como nunca. Y con su mamá, doña Yolanda, que en paz descanse, que era mi vecina, que habitábamos juntos en el Parque La Pradera. Y Leonel y yo tenemos un pacto de no agresión después que se murió su mamá. Yo no hago nada que perjudique a Leonel, y mucho menos a su hijo, que es un muchacho. Muy bien. Entonces yo superé eso. Danilo no me dio nada en 8 años de gobierno, y cuando yo llegué donde Danilo, ahí no había nadie. En el 98, cuando yo llegué a la cercanía de Danilo, que yo le planteé a Danilo la posibilidad de ser candidato junto con Leo Reyes, que en paz descanse, en marzo del 98 en Puerto Príncipe. Leo y yo le decimos, bueno, aquí estamos Leo y yo hablando de un candidato del sur. Leito Leo Reyes, Reyes, sí, que en paz descanse, sí. Estamos pensando en ti, en Fello Suberví o en Luis Toral, que eran los políticos de moda del sur de esa época. Dice, conmigo no cuenten, porque nosotros lo que queremos es modificar la Constitución para que el compañero Leonel Fernández se reelija. Y ahí yo le dije, no, pues entonces nos vamos con Luis Toral o con Fello Suberví. Eso no cuajó y tuvimos que coger a Danilo obligado cuando no pudo pasar la reelección porque Amable pidió que en paz descanse que se pusieran los pantalones, pero el pantalón costaba 400 millones de pesos y Leonel se asustó. No me digas, ese pantalón costaba eso. 400 millones. Porque era para pasar la Constitución. Hay que comprar a todo el mundo para tener la mayoría necesaria. Wow. Y cuando Leonel oyó esos números se asustó. Entonces ahí le impusimos a Danilo a Jaime, a base de papeleta y peme. Esa es la realidad. ¿Hiciste cosas para que Danilo fuera presidente de la República? O desde el 98 hasta el 2020. Yo estuve al lado de Danilo.
y mis afectos personales son inquebrantables, pero como político no es de fiar, solo hace lo que le conviene a él y a su grupo. Siendo Danilo Medina presidente, ¿fue solidario contigo en lo personal? No, ¿En lo personal? Yo no le debo a Danilo. Como presidente, no. ¿Y cómo se justifica? Yo soy funcionario de la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe, que me nombró Leonel. Yo lo estoy trabajando el tema desde Hipólito presidente. Yo lo trabajaba desde Balaguer, cuando el golpe de Estado, pero nunca manejé cosas a nivel del presidente, sino de los organismos que tenían que ver con la inteligencia política y militar. Después con Hipólito ya yo tenía una función específica como asistente especial del presidente en el tema de asuntos haitianos y lo manejaba con Soto Jiménez. Fueron 4 años de éxito y paz entre la política dominico-haitiana. ¿Se manejó bien? Sí, sí. Los presidentes vivos que han manejado el tema haitiano lo han manejado bien. Lo que pasa es que la gente no entiende la coyuntura. Yo creo que la coyuntura más complicada es la de Luis, porque nos quedamos sin presidente en el lado haitiano. Después Danilo llegó, yo seguí con la misma función. Después llegó Luis y sigo con la misma función. Hasta que un día a un presidente no le interese. Pero yo voy a seguir viviendo. Tú eres asesor en ese aspecto. No, yo soy ministro de consejero en la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe. ¿Con asiento aquí? No, en Puerto Príncipe. Yo estoy debidamente acreditado. Lo que pasa es que ahora por el incidente la embajada tiene una operación mínima, donde solamente el embajador es el que maneja los temas y estrictamente con el canciller y el presidente de la República. Tu trabajo ha sido justificado. Por eso yo dejé de hablar del tema haitiano en público. Tu trabajo ha sido entonces justificado. Yo tengo 17 años ahí. ¿Cuánto es del 2007 para acá? Muchos años. Bueno, 3 presidentes. Porque yo hago bien lo que tengo que hacer bien. Y cuando no lo puedo Hipólito hacer bien, Mejía entendió cómo manejar la comunicación de las relaciones bilaterales. Fueron buenas, los 4 presidentes. Los 4 fueron buenos. Bien. Sí. Lo que pasa es que son coyunturas con 4 presidentes diferentes. A Hipólito le tocó Aristí. A Leonel le tocó Preval, que era una especie de dominicano, porque hablaba español perfectamente, vivió en Europa. A Luis le ha tocado un incidente. Entonces después a Danilo le tocó Martelly, que es un tipo con manejo fácil, porque es un artista. Y hubieron incidentes, pero en términos generales, las relaciones dominico-haitianas de los últimos 34 años que yo tengo manejando el tema, antes de ser funcionario, han sido buenas. Desde la caída del duvalierismo, que Balaguer fue muy solidario con todos los presidentes que se sucedieron uno tras otro, y aquí fue que se albergaron. Te voy a hacer una pregunta. Hay el muro que está construido hasta ahora. Hay terreno que lo que miro, Delis, es que se ha perdido. Porque si tú y yo tenemos una división y yo hago otra división antes de esa división, el terreno que queda entre la división de frontera natural al muro que yo hago, es terreno que yo perdí. Es así. Eso es un tema de seguridad fronteriza que yo no lo manejo. Lo mío es el tema político interno. La frontera a mí no me gusta. Respondiste como un político. No, es que la frontera es muy complicada. Tú tienes 390, dicen unos, otros 348 kilómetros de frontera, con 3.000, 5.000, 7.000 guardias, 10.000 en algún momento, con 4 mercados grandes, 17 mercados pequeños, y en total los puntos comerciales de la frontera son 64, Gregory. Lo que pasa es que Inocencio García sentado... Oye, son 64 puntos comerciales. Delis, pero entonces, el que dice que puede saber algo de la frontera dominico-haitiana, lo que está inventando. No importa cómo se llama. Bueno. Eso nada más puede tener información cierta en cada momento el gobierno de turno, el presidente de turno. Y es si los organismos fronterizos le dan con fidelidad la información de lo que ocurre. Pero es que hay una realidad sencilla, elemental. No, la única realidad es que hay 64 puntos comerciales que nadie controla. Ahí nada más se controlan los 4 grandes. Dajabón, Elia Piña, Jimaní y Pedernales. Ahí el gobierno tiene control absoluto en términos aduanales, comerciales y migratorios. Bien. Pero después hay 17 mercados medianos
que la gente no lo ve. Y en total son 64 puntos. El que te dice en este país que sabe de frontera, solo el gobierno de turno puede saber lo que pasa en la frontera. Porque la frontera de Dajabón es diferente a la de Jimaní, a la de Elías Piña y a la de Pedernales. Absolutamente diferente. Bien, vamos a hacer una pausa. A partir de ese momento que volvamos de la pausa, vamos a hablar de política actual de la situación. Ahora, tú sabes que lo que yo quisiera proponerle a los partidos políticos. Sobre Haití. No, sobre la presencia haitiana, no sobre Haití. Ya, es importante. Yo creo que lo importante ahora es que los partidos políticos, las empresas, los sindicatos, la élite que dirige el país, desde el gobierno o desde la oposición o desde los negocios, tiene que sentarse a discutir la presencia haitiana. Porque nos estamos quedando mucho en la frontera, la migración y la política interna de Haití. Pero parece que tiene un costo político, Delis, porque no nadie habla de eso. Es la presencia haitiana, pero la presencia. Delis, pero nadie habla de eso. Es que tiene que convertirse en un tema país, que lógicamente tiene que protagonizarlo el gobierno de turno. Bueno. Quizás no es este el momento por la campaña electoral, pero pasadas las elecciones, Ah, bueno, ahora sí. Cuando ya terminó el tema, tenemos que agarrar el tema de la presencia haitiana. Y te voy a poner un solo ejemplo. Tú vives en un edificio. En el edificio trabajan 3 o 4 haitianos. Legales o ilegales, eso no importa. Trabajan ahí. Tienen una mujer, cada uno, una esposa, y tienen 1, 2 o 3 hijos. Tú ni sabes dónde viven, ni quiénes son sus esposas, ni quiénes son sus hijos. Por eso cuando ocurre un incidente, que normalmente son hechos aislados, nadie sabe dónde lo va a encontrar el tipo. Bien. O sea, tú tienes, por ejemplo, un supermercado que está ahí en la Luperón, lo voy a mencionar, el Jumbo. De los motoconchitas que hay ahí, el 85% son haitianos. Y andan con un casco, que nadie sabe quiénes son ni dónde viven. Y tú sales con tus 2 fundas, te montas ahí, y él sabe dónde tú vives. Muy cierto. Ah, bueno, entonces eso hay que ponerle una atención que establezca de qué manera el gobierno dominicano tenga control de la presencia que ya tenemos aquí, al margen de los que se deportan, al margen de los que vienen, o al margen de los que están en la raya. Es lo que están en cada edificio, en cada empresa, en cada barrio dominicano. Hay 1, 2 o 3 barrios haitianos. Y eso a nadie le importa. Bien. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con lo que acaba de mencionar Delis Erasme? Vamos a hacer una pausa. Hablaremos con él sobre la situación electoral después que regresemos. Delis Erasme hoy en La Hora con Gregory.